es la adoración per se? ¿Qué podemos definir como la adoración? La adoración no es algo simplemente, no es carnal. No. De ninguna manera. Así mismo. Sino espiritual. que la adoración es espiritual. Por ende, tú impío no puedes adorar. El que adora es el que está en la presencia de Dios. Por eso él le dice a la mujer, ustedes están en lo incorrecto. Claro. Ahora, va a venir un momento, y ese momento, los que vengan con el Espíritu Santo adentro, esos van a poder adorarme verdaderamente. Hay momentos en tu vida que tú, si no adoras a Dios, no puedes salir del proceso. Hay personas a veces que están en un desierto, estático y no se mueven, y solamente lo que tienen es que abrir su boca y adorar a Dios. Cuando tú tienes una vida consagrada a Dios y que tú le adoras al Señor y que tu vivencia, que hay una conexión, como decía mi hermano Julio ahorita, que tú tienes el ADN de Dios, tú comienzas a adorar, tú comienzas a glorificar, tú comienzas a buscar al Señor y tú sientes como Dios te llena. Buenas, mi gente. Dios les guarde y les bendiga a todos. Estamos aquí en otro episodio de A Profundidad. Este espacio. No se puede aplaudir aquí. Claro, aplaudan. ¡Hey! Para el mundo de Cristo, destacamos toda la cultura cristiana. Estamos aquí para seguir hablando de Dios. Y estamos atentos. Estamos atentos también a sus comentarios, a los que nos siguen y a los que nos persiguen. Hoy vamos a tratar un tema muy poderoso, que es de la adoración. La adoración per se. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén, gracias amén. a todos los seguidores del mundo de Cristo. Estamos aquí, así como dice nuestro hermano Richie. Vamos a hablar de lo que es la adoración. Per se, ¿qué es adorar? A veces queremos comparar o unir qué es lo que es adorar por la música. Mucha gente piensa que adorar es música. Adorador fulano de tal. No está mal el concepto. Hay gente que lo toma. Salmista. No, ella es otro nivel. Es salmista. Y adorador fulano de tal. O sea, ¿qué es la adoración per se? ¿Qué podemos definir como la adoración? ¿Qué es? ¿Cómo debe ser la vida del cristiano plena en una profundidad en adoración? O sea, profundo en adoración. Santo, aleluya. Juan 4:24. Jesús en Juan 4 tiene una conversación con una bella dama, ¿verdad? Y en pleno de esta conversación ella tiene una inquietud, que yo entiendo que es la inquietud de todo creyente, donde nosotros tenemos que adorar. Entonces Jesús, viendo que ella hace esta pregunta, que era una pregunta que estaba haciendo no ella, sino todo el que vivía conforme a la cultura de ella. Lo único que fue en voz de ella que sale esa pregunta. Y él le dice que realmente no era donde ella decía, porque los judíos en ese momento tenían la verdad. Pero entonces Jesús le hace referencia al acontecimiento después de su muerte y resurrección, que fue cuando el velo fue rasgado. Y él dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí hay eso quiere decir que hay una adoración falsa. Sí, claro. Pero antes de yo hablar de la adoración falsa, yo quiero ver estos dos puntos muy importantes que él mencionó en cuanto a la adoración, que él dijo en espíritu y en verdad. Entendemos que la Biblia hace referencia, no en un solo pasaje, en muchos pasajes, que Dios es espíritu. Pero amén, también hace referencia que Jesucristo es la verdad. Amén. Por eso es que yo siempre corrijo cuando las personas dicen Jesucristo vino a morir por la verdad. No vino a morir por la verdad. No. Jesucristo vino a morir por nosotros porque Él es la verdad. Amén. Y entonces ahí inicia la realidad de esos dos puntos. En espíritu, o sea, tú vas a adorar en Dios y en verdad en Cristo. Por el espíritu. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? La adoración no es algo simplemente no es carnal. No. De ninguna manera. Sino que la adoración es espiritual. Por ende, tú impío no puedes adorar. El que adora es el que está en la presencia de Dios. Yo decía que entra por medio por eso él le dice a la mujer, ustedes están en lo incorrecto. Claro. Ahora, va a venir un momento, y ese momento, los que vengan con el Espíritu Santo adentro,
esos van a poder adorarme verdaderamente. Lo que pasa es que mucha gente piensa que adorar, todos pueden adorar. Y no todos. Yo decía en un congreso de adoración que la adoración no todos adoran. No. Solamente quien tiene el ADN de Dios es que adora. Así es. Porque cuando hablamos de adoración, hablamos no de una música, no de un momento, sino de un sistema de vida, el cual debemos estar todos sujetos Así a. es. Puedo decir que mi teoría de vida es que el ser humano nació con un propósito. Todos nacimos con un propósito. Ahora, dentro de ese propósito hay algo que en nuestro ser, y es anhelar algo o adorar algo. Siempre. Sí. Siempre. Usted me excusa, pero siempre el ser humano anhela y adora algo. Ahora, cuando no conocemos quién nos hizo, cuando no conocemos quién nos llamó, cuando no conocemos quién es que murió en la cruz de en la cruz del Calvario por nosotros, entonces adoramos otra cosa que no es al verdadero Dios. Amén. Por ejemplo, cuando hay un vacío en nuestro ser, cuando hay algo vacío de nosotros, adoramos un carro, adoramos el dinero, adoramos a la esposa. Incluso hay mucha gente que hace un término mal aplicado. Yo te adoro, porque tú la amas. Tú la respetas, pero tú no la puedes adorar. Porque quien recibe la adoración se llama Dios. Entonces es una adoración falsa esa. Exacto. O sea, tú adorar un carro, tú adorar cosas materiales. Entonces, el sistema de la adoración es un estilo de vida completo. Completamente. ¿Y qué es adorar? ¿Qué es adorar? Bueno, en estudios donde he estudiado mucho de la palabra de Dios, la palabra adoración viene del término griego proskuneo. Eso significa postrarse delante. O sea, hay otros teólogos que establecen, en el original griego, que establecen que el adorador se postraba en tierra. O sea, eso es un acto simbólico. Sí. ¿Qué pasa con la vida del creyente? Como cuando Jesús establece y dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estamos diciendo que la que adora vive una vida postrada delante del Padre en espíritu. Y mira, la adoración, incluso su definición se va un poco más profundo, porque el término es amar profundamente. Ese es el término. Y cuando nosotros hablamos de un adorador verdadero, es cuando uno ama profundamente. ¿Y qué es amar profundamente? Es entregarte en todo. Amén. Por eso es que cuando el apóstol Pablo hace de la definición del amor, el apóstol Pablo hace una definición de un amor que da todo por quien ama. Todo por quien ama. Entonces, eso es adorar. Sí. Cuando nosotros damos todo lo que somos, por eso es que la Biblia hace referencia de que morimos a nosotros para que Cristo viva en mí. Cuando yo doy mi vida para que Cristo viva en mí, yo estoy adorándole. ¿Y qué hace eso cuando yo tengo una verdadera adoración? Como dice mi hermano, cuando me postro ante el Señor, cuando mi vida está postrada ante Él, entonces yo ya no voy a vivir conforme a mis criterios, sino conforme al criterio de Cristo. Mira, y ahí es que me convierte en una adoración. Y voy a darlo punto por punto cuando ustedes estén debatiendo el tema, postrarse. Sí. Vamos a buscar sinónimos o historias que hablan de la vida de personas postradas o de animales. Vamos a hacer que lo comparan con la vida del cristiano postrado. Sí. Miren, David era un adorador en cuanto a su vida. Mire, bíblicamente, David fue uno de los hombres que derramó más sangre. Y está comprobado cuando Dios le dijo a él mismo. Dios le dijo a él, o sea, no fue que lo mandó con el profeta Natán, sino que Dios le habló a él y le dijo, David, tú no me puedes hacer el templo porque tus manos han derramado mucha sangre. O sea, se lo dijo. ¿Qué acontece? Entonces, David conocía a Dios, porque incluso el Salmo 23, yo soy de lo que creo que David o lo escribió o se inspiró cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre. Que ahí cuando venían en ese momento, el lobo y el león, él la defendía. Particularmente yo soy de lo que creo eso. Hay autores que dicen también que en muchos de los salmos fueron vivencias de él. Claro, que él la vivía. Ahora, él dice, creo que en un salmo él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. O sea, dando a entender cuando un ciervo bramaba por la corriente de agua, era que estaba muriendo de sed y necesitaba el agua para que le diera vida.
Entonces comenzaba a bramar como reclamando o atrayendo esa agua. Entonces, ¿qué acontece? Es algo obvio. Hay momentos en tu vida que tú, si no adoras a Dios, no puedes salir del proceso. Exacto. Hay personas a veces que están en un desierto, estático y no se mueven. Y solamente lo que tienen es que abrir su boca y adorar a Dios. Y yo no te estoy diciendo con esto solamente que tú digas, Dios, tú eres bueno. No. Es que tú vivas. Es que cuando tú vives cuando tú tienes, una vida consagrada a Dios y que tú le adoras al Señor y que tu vivencia, que hay una conexión, como decía mi hermano Julio ahorita, que tú tienes el ADN de Dios, tú comienzas a adorar, tú comienzas a glorificar, tú comienzas a buscar al Señor y tú sientes como Dios te llena. ¿Tú sabes y te algo llena, que tú y te llena. Uno de los ejemplos que tengo sobre lo que tú dijiste es sobre el caso del siervo. Sí. El siervo brama. O sea, la anhela. Los corrientes de agua. ¿Y tú sabes por qué? El que vive en adoración completamente, el siervo brama porque le da sed. Pero claro. También he visto predicadores que dicen algo que es un punto bien clave. El siervo de su cuerpo sale como una esencia de olor que a los animales carnívoros le llama la atención. A los cazadores. Animales cazadores. Leones, jaguares, todos los animales que quieran comerse al siervo. Y cuando el siervo brama, no simplemente es por saciar la sed, sino porque cuando él se mete al agua, se sumerge. Él se sumerge al agua. Y mientras esté en el agua, se le quita el olor a carne. Sí. Eso pasa con la vida del cristiano. Claro. Cuando tú bramas, cuando tú anhelas la presencia y cuando de te Dios, sumerges. Yo iba por ahí. Cuando te sumerges en lo que es la adoración. Lo que es la carne se va a tener que ir. Claro. Y el devorador que te está buscando para devorarte no te va a encontrar porque tú estás sumergido. Claro, y que anda en una forma desesperado. Pero ¿qué yo digo, por ejemplo? Si tú... Míreme, hay momentos en la vida de un cristiano que todo el mundo te deja solo. Así es. Y yo quiero decir esto. Yo hablaba tiempo atrás con mi hermano Luther y yo le decía, él me dijo algo una vez, me dijo, yo lo quería decir, él me decía, Richie, pero dicen que no está en tu proceso no puede estar en tu gloria. Y yo le decía al que sí. Después yo me puse a analizar esa palabra. Y yo decía, bueno, si fulano no tuvo mi proceso, entonces, ¿cómo puede estar en mi gloria? El punto es que hay personas que tú lo vas a conocer cuando Dios te ponga en su gloria. Hay personas que tú la vas a conocer en diferentes etapas y hay personas que Dios la va a poner más adelante en tu vida que Dios no la ha traído porque no es el momento de que tú te juntes con esa gente. Entonces, la gente dice, mira fulano de tal, por ejemplo, supongamos, vamos a hablar de Harrigan. Harrigan dice, bueno, pero fulano de tal, Harrigan vino y se le acercó a fulano. Un muchacho que comenzó a sonar ahorita, ya desde que comenzó a sonar se le acercó. Es un ejemplo que estoy dando, no que Harrigan hace eso. Pero lo que pasa es que es un hombre de nivel. Ahora la gente va a decir, no, sí, señores, hay nivel en Dios. Hay niveles, y si vamos a la Biblia, ahí está Elías, ahí está Moisés, ahí están, por ejemplo, Pablo, que Pedro decía que las epístolas de Pablo eran tan profundas que a él mismo le da difícil entenderla. Para que después no me estén diciendo que no hay nivel, que no hay munción. Sí hay más niveles y hay munción porque hay gente que ha pagado más el precio que otro. Lo que pasa es que mucha gente piensa que nivel significa como altura y rango. No. Hablamos de nivel, hablamos del compromiso que mucha gente tiene con Dios. Y del ministerio que Dios ha puesto. Exacto. Pero ya para terminar en esta área, en cuanto a la adoración, cuando tú vives una vida consagrada a Dios de adoración, para ti los problemas no son nada. Y no quiere decir que tú tengas que vivir en abundancia. Porque la gente, no, pues si tú eres cristiano. No, Pablo dijo, yo he aprendido a vivir en todo momento. En todo momento. En escasez, en abundancia. Y Pablo era un hombre que trabajaba. Y mira de dónde le escribió eso. Él escribió eso, ya tú sabes, en batalla, preso. Y el hombre es preso. Y siempre que quienes más ayudaban a Pablo eran la gente que menos tenían. Mira, algo, mis hermanos, eso yo lo he escuchado mucho de el que no está en mi proceso no puede estar en mi gloria. No puede estar en mi gloria. Pasa lo siguiente. En muchas ocasiones es un cliché. Si mi hermano Richie, que es mi amigo personal, no puede estar en mi proceso, yo no me puedo sentir mal con él por lo siguiente. Porque posiblemente él entorpezca lo que va a bendecir mi vida por ayudarme en mi proceso.
los procesos se pasan de manera independiente. Individual. Pero también hay Entonces, gente que critican tu proceso. Si no importa. Sí, no, son los perseguidores. Es que no. Es necesario. Y te voy a decir algo. Y todos somos procesados. Sí, Aún claro. tengo El que problemas de critica. vida. No juzgues a nadie que haya sido procesado de una manera diferente a la Pero tuya. es que el que critica tu proceso simplemente es parte de tu proceso. Claro que sí. Pero que como un vaso de ira. Te ayuda. No, es que todo tu entorno Te ayuda a superar. en el Señor, cuando tú estás viviendo un proceso en el Señor, que tú eres una persona fiel, porque hay que entender, vamos a poner en un ejemplo aquí a un gran adorador al cual Dios lo llamó con 3 principios, que uno de ellos Jesucristo dijo que nadie lo era. Justo, era Job. Job era un hombre justo, recto y perfecto ante Dios, ¿verdad? Tenía 3 cualidades que nosotros decimos que son imposibles. Apartado. A Job lo juzgó sus amigos, su esposa, pero ellos eran parte del proceso. Sí. Ellos no eran gente del demonio ni enemigos, no. Eran parte del proceso necesario, Claro. porque si ellos hubiesen apoyado a Job, Job hubiese tenido un proceso más leve, porque él iba a tener personas que lo ayuden. Sí, Entonces, claro. es necesario para nosotros convertirnos en adoradores que conocemos a quien adoramos. Adoradores genuinos. ¿Qué pasa? Que los procesos nosotros podemos acercarnos a Dios. Exacto. Job Nos ayuda. dijo 10 oídas, te había oído. Más ahora. Porque Job adoraba a Dios por lo que había escuchado. Y eso pasa con muchos creyentes. Hay muchos creyentes que difieren en lo que son las canciones con las adoraciones. Sí. ¿Por qué lo hacen? Porque como ellos no conocen a Dios, simplemente lo han escuchado. Exacto. Ellos entienden que una melodía linda y alta es una adoración. Pero cuando ellos pueden tener un encuentro con Dios, puede ser mediante a un proceso o puede ser mediante a un tiempo de abundancia, porque Dios es maravilloso. Amén. Y en ese proceso o tiempo de abundancia, o cuando tú logras conocer a Dios, entonces tú realmente entiendes que la adoración es entregar tu vida en amor Por completo. a Dios. Por eso es que la Biblia dice que nosotros, en los mandamientos resumidos, nosotros tenemos que adorar a Dios sobre todas las cosas. Era amar a Dios sobre todas las cosas. Y mira, sobre eso el es mismo adorarlo caso- sobre todo, Sí. disculpa, porque Él dice que Él es celoso con su gloria. Sí. Adorar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el igual a ese? El que como tú te amas, tienes que amar al otro. Así es, mira, como ese mismo punto de caso, te digo, te pusimos de ejemplo el mismo ciervo. Que Abraham, también hay una planta que es muy peculiar. Ujú. Son 2. O sea, recuérdense que estábamos hablando del trigo y la cizaña. Sí. Se siembran en el mismo lugar, Crecen juntas. crecen juntas. O sea, y estamos hablando de la adoración como una parte de postrarse. ¿Qué pasa con el que se postra? El que se postra resiste. El que se postra tiene fuerza. El que se postra se nutre. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Mientras la cizaña está erguida, derechita, llena de veneno, el trigo está postrado, Hacia abajo. lleno de vitaminas hacia abajo. ¿Y qué pasa con esto? El viento tumba la cizaña. Cualquier viento tumba la cizaña, pero para sacar el trigo hay que tener fuerza. Porque el trigo está arraigado, Sí. está conectado. Entonces, eso es lo que pasa. El que vive adorando, el que adora, se conecta con Dios. Claro. Se conecta con su fuente. Y con eso te vengo a decir un ejemplo. A la gente que está pasando a lo mejor por una situación difícil, no dejes de adorar. Porque la adoración es como que lo que te va a dar fuerza. Y no es una música. No, No. Estamos hablando del conectarte con el tu creador. Claro. No yo sentarme a escuchar una alabanza que está bien, no está mal, porque yo soy fanático de los adoradores. Qué bueno que tú dijiste eso, disculpa. Esa parte de la alabanza, la alabanza se conecta más con la música que la adoración. Exacto, Son dos cosas exacto. diferentes. Muy distinta. Entonces, eso es lo que pasa. No dejes de adorar nunca. Porque el plan del enemigo es que el ser humano, como él perdió la autoridad de adorar, y el ser humano tiene la autoridad de acercarse a adorar, él quiere que el ser humano pierda también esa autoridad. Claro. No la pierdas. Sigue adorando, sigue creyendo y nunca te dejes de conectar con el que te llamó, que se llama Dios. Mire, Amén. en la antigüedad, como decía mi hermano Polanco ahorita, el relato de la samaritana y de Jesús,
O sea, para antes usted adorar, usted tenía que ir al templo. Exacto. Antes de hacer el templo, pues agarraban en un lugar y hacían un altar. Por eso estaba cuando Jacob agarra y se cuesta en la piedra y dice, wow, qué terrible es este lugar. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Entonces, cuando hacen el templo de Salomón, que le llaman así, el templo a Dios, que Salomón lo hace por medio de un mandato de David su padre, que Dios le había dicho. La gente tenía que subir a adorar allá, era. Porque aunque tú en otro lugar adoraras, esa adoración no llegaba. No llegaba. Porque esa era la conexión que Dios tenía con la tierra en ese momento. Entonces, para que tu adoración llegara, tenía que ir al templo. Ahora bien, ¿qué pasa? Señores, cuando Cristo viene y resucita, porque para mí fue cuando resucitó. Hay películas y hay predicadores que dicen que cuando Cristo murió, Satanás entró en terror. No, Satanás no entró en terror cuando Cristo murió. No, señores. Satanás estaba contento y la muerte, el imperio y los demonios estaban contentos cuando Cristo murió. El problema fue cuando Él resucitó. Así es. Ahí fue que vino el problema cuando David dice, sorbida es la muerte en victoria. Ahí fue que sintieron terror todos ellos. Ahora, ¿qué pasa? Ahora nosotros estamos aquí. Nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. Acceso directo. Yo me voy a mi casa ahorita, todito nos vamos a nuestra casa y allá en cualquier lugar o sentado, mire, hasta en el baño, usted bañándose. Usted comienza a adorar a Dios, a cantar una canción, pero a adorarlo del alma. Y a decirle palabras que le salen de agradecimiento del alma, porque usted tiene su ADN. Usted es hijo de Dios por medio del sacrificio de Cristo que Dios lo adoptó y por el cual nosotros tenemos autoridad de decir Abba Padre. Entonces, cuando nosotros venimos, siento a Dios, cuando nosotros venimos y comenzamos a adorar a Dios, siento a mi papi, que sale esa adoración a alabar a Dios. Miren, señores, eso no tiene precio. Señores, mírenme, la gente que dicen que yo quiero tener una doble porción, que como Eliseo, no, señores. Adora. No. Alábale. Y que tú le estás diciendo a Dios que te quite unción, porque es que Dios la más le puedo llegar y lo hizo a los huesos. Dios te llegó ahora, Dios te llega al alma. Dios te llegó al alma por medio del sacrificio de Cristo. Sí, como decía ahorita, valga la redundancia, estás en un proceso adora. Hay personas que le dicen, me está yendo mal, Señor, háblame. Y cuando van a la congregación, un profeta, el Espíritu Santo le mete, alábame. Que la adoración no es momentánea. Adórame. Claro. Tiene la adoración como un momento. No, es que no puede. Adoro cuando estoy en proceso. No es momentánea. Tiene que ser que salga de ti genuinamente. Es que no puedes adorar de manera momentánea, porque es como venimos diciendo. La adoración es la entrega de tu vida. Tú puedes alabar de manera momentánea. Sí. Porque eso es la alabanza, claro. También. Tú cantas alabanzas cuando te sientes regocijado. Ok, alabanza sí, pero la adoración es una vida. O sea, no es que tú vas a ponerte en un lugar de que yo estoy adorando a Dios aquí. No, tú puedes estar alabando a Dios. Pero la adoración es una vida. Es como yo vivo. Por eso la Biblia dice que la mujer es la gloria del hombre. Pero el hombre es la gloria de Dios. Pero ¿cuándo el hombre se convierte en la gloria de Dios? Cuando su vida es entregada a Dios en adoración. Así es. Entonces, eso es. Tú puedes alabar. Claro que sí. Alabaré. Que son muy buenos. En algunos momentos tú puedes alabar a Dios. Pero adorar tiene que ser en tu vida. El Espíritu Santo tiene que estar en ti. Completo. Si el Espíritu no ha puesto en ti el querer como el hacer su buena voluntad, si el Señor no ha quebrantado tu vida, si el Señor no te ha salvado, es imposible tú ser un adorador. Eso es así. Y para cerrar, entonces, queremos dejarle claramente, señores. Por eso pegamos el tema de lo que es la adoración. La adoración como una parte fundamental de la vida del cristiano. Que la voz en off me está haciendo guerra. La adoración es como una parte fundamental de la vida del cristiano. Fluye. Es claro, imagínate. Pero no me voy a detener. No te me distraiga. Que la adoración es una parte fundamental. Es la parte fundamental de la vida del cristiano, porque eso va a determinar tu nivel de compromiso con Dios. Claro. Y usted quizá dirá, Dios no tiene favorito. Es verdad que Dios no hace excepción de personas. Claro que sí, pero hay gente que Dios tiene. Hay gente que tienen a Dios como favorito. No, que Dios no hace excepción de personas para salvación. Espérate. Y Juan. Claro. Y Juan, el único de los déjalo que fluya. Pero déjalo que fluya. Yo entiendo todo lo que ustedes vienen. Me refiero a que Dios no. Ok.
Una Dios cosa tiene es favorito, mi gente. No, Procura Dios ser tiene favorito de escogidos. Dios. Deja que. No, porque. Escogidos. Tiene favorito. No, porque Entonces, escogido de pero Israel. ok, vamos a quedando en ese escogido, tema. lamento de verdad, pero escogido. Entonces, ay, no, Dios mío, las águilas. Ese no es el tema. Oye, me sigue la Pero adoración. La adoración es el sistema de vida que vamos a depender del compromiso que tenemos como Sí, con amén. Dios. Y solamente los que adoran son aquellos que tienen el ADN de Dios. Amén. Haciendo la reducción de esto. ¿Puedo yo adorar? Acércate y vas a entender el compromiso, a ti amigo que me ves, el compromiso vamos a decir, la bendición de lo que es adorar a Dios. Al ser humano no se adora. No se adora ni humano, ni imágenes, ni cuadros, Nada. ni nada material. Qué bueno que tú pusiste Es al eso. Dios de lo imposible. Es al Dios De lo invisible. Es al Dios A la que majestad no de las vemos. alturas. Y vamos a Es a faltar. Dios que habita desde la eternidad y hasta la eternidad, el alto y sublime. Y que tu adoración no dependa de un momento ni de un proceso, sino que sea continua y que sea creciente hasta llegar al día y el momento necesario de vernos con nuestro amado. Vamos a fortalecer eso de que nada más a Dios debes adorar, diciendo lo que dice en Éxodo 23, 24, 25. Dice, ustedes no deben adorar a los dioses de estos pueblos. Al contrario, deben destruir los ídolos y sus altares. Adórenme, dice el Señor, pues yo soy Dios y los bendeciré con abundancia de alimento. Nunca dejaré que se enfermen. Eso es la traducción en lenguaje actual. Pero yo lo voy a leer en Reina Valera 1960, la de esa candela, chispa y fuego. Dice el verso 24: no te inclines a sus dioses, ni les sirvas, ni hagas como ellos hacen. Antes destruirás todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios servid, y a él bendecirá, y él bendecirá tu pan y tu agua, y quitará toda enfermedad de ti. Quiere decir que cuando nosotros, la adoración, que es servir a Dios, cuando nosotros nos entregamos a Dios, como dijo mi hermano, es la única manera, tú solo adorando a Dios, que vas a poder recibir las bendiciones de la salvación. Y el que adora a Dios es porque le ama. El impío le puede cantar a Dios, pero la Biblia dice, nosotros le amamos porque nos amó primero, pero cuando tú adoras a Dios porque tú le amas. Mire, quiero añadir esto. En Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, te está hablando claro. O sea, todo tu ser, y estamos hablando ahorita que amar y adorar va por ahí. O sea, va cerca. O sea, la adoración va acorde con el amor que tú tienes hacia el Señor. Claro que sí. Así mismo, mi gente, entonces, esto fue otro segmento, otro episodio, ¿verdad? De lo que es Aquí a Profundidad. Gracias por estar ahí con nosotros. Comparta, suscríbase al canal de YouTube. Síganos por todas las redes sociales, @Mundo de Cristo, y por la plataforma virtual mundodecristo.net. Así que nos vemos en una próxima entrega. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le guarde. Chao.